rincón del parque siempre está el viejo cuentos. Nos hará soñar con palabras de oro y recuerdos de ayer, balones que en la pista dibujaban su ser. Habla de Jordan, de Magic, de leyendas sin parar, de partidos memorables que al cielo nos llevaron a mirar. Cada historia es un canto de gloria y emoción que en su voz se convierte pura pasión. Tú eres el guardián de momentos gloriosos que no vuelven más. Cuento la nada, con tu voz tan sabio, en su voz se convierte en pura pasión. Yo Con sus historias nos lleva al ayer, encestando fantasía, comete nuestro ser. Habla del triple de Curry's, la magia de Gasol, 1000 finales de infarto, cada uno es un sol. La nostalgia juega en su narración, cada cuento es un viaje, pura adoración. Los héroes del parque conviven su voz, en el rincón del parque es todo amor. Tú eres el guardián de momentos gloriosos que no vuelven más. Cuento la nada, con tu voz tan sabio, en su voz se convierte en pura pasión. Yo Cuentos siempre nos harás volar. All right, it's win or lose, game 6 for the Bulls. And with it, of course, the championship. 10 seconds. Chicago with the lead. Mes de febrero del año 1993. Dentro de un coche se encuentra un hombre dormido y junto a él un rifle. Tiempo después, este mismo hombre declaró: tenía que matar al impostor que vivía dentro de mí. Este hombre era Dennis, el gusano, Cruella de Vil, el rey del rebote, Rodman. Ese loco maravilloso con el pelo a colores. Ese hombre que nos regaló algunas de las imágenes más memorables de la historia de la NBA. Un duro, un defensor inigualable. Y esa chispa que necesitaron en un momento determinado el mejor dúo de la historia para mí, Pippen y Jordan. Vamos a contaros un poco de la biografía de este peculiar personaje y, lejos de hablar de estadísticas y de hablar de big datas y de cosas de estas que están tan de moda, aquí lo que voy a haceros es comentar desde mi punto de vista, porque tuve la suerte de disfrutar de la carrera de Rodman desde sus inicios prácticamente hasta que se retiró, e incluso su obra y milagros después de retirado. Pues os voy a contar más que nada lo que para mí supuso Dennis Rodman como jugador. Cómo pues el impacto que nos generó a todos los chavales de la época. Yo nací en el 80 y me pilló en plena adolescencia la época de Rodman en los Bulls. Pero bueno, llegaremos para allá, porque antes su carrera es muy extensa y además está llena de reconocimientos personales. Aunque luego comentaremos que Rodman nunca se sintió suficientemente valorado. Rodman nació en New Jersey, en una familia, lo que se dice, pues un hogar destrozado, puesto que su padre les abandonó cuando Rodman era muy pequeñito. Hay que decir que muchos años después, creo que en el año 1996, 96-97, un programa de televisión quiso juntar a Rodman con su padre. Y lo que ya no recuerdo muy bien es cómo acabó aquel encuentro, pero tened en cuenta que estamos hablando de que se encontraron 30 y pico años después. Luego conocimos detalles de la biografía de su padre
y este hombre tenía como 20 hijos, una cosa exagerada. Hay que decir que Rodman, pues cuando era pequeño no estaba dotado para el deporte. De hecho, fue expulsado del equipo de baloncesto, o más que expulsado, directamente no consideraron que fuera un jugador interesante para el equipo del instituto. Algo que ya le pasó a un tal Michael Jordan en su día. El tema de Rodman, ¿cuál era? Pues que decían que era muy pequeñito y muy delgadito. ¿Qué pasó? Pues que Rodman, en la época de la universidad, en Texas, porque hay que decir que en el año 82, Dennis Rodman se va con la familia Rich, que es, digamos, su segunda familia, una familia de acogida, y Rodman, el urbanita Rodman, que vivía en Nueva Jersey, ya sabéis que toda la zona de Nueva York, Nueva Jersey, Brooklyn, Manhattan, todo eso pues es una jungla de asfalto tremenda. Pues Rodman fue, digamos, adoptado por esta familia en el año 82, esta familia, la familia Rich, que era una familia que vivía en el campo. Entonces, claro, Rodman pasó de tener problemas en New Jersey, problemas en los que incluso él trabajó en un aeropuerto, estuvo involucrado en un robo de relojes, en fin, historias para no dormir. Pues Rodman siempre ha dicho que esta fue su segunda familia, ¿no? En realidad. Año 82. En el año 82, Dennis Rodman consigue entrar en el equipo de Southern en Texas y consigue entrar porque crece de una manera espectacular. Crece como 20 centímetros en la Universidad de Southeastern Oklahoma State, que es la universidad donde juega Rodman. Si nos vamos un poco a las estadísticas de Rodman en esta pequeñísima universidad, una universidad de segunda división, pues hay que decir que Rodman promedió, os vamos a decir las estadísticas de los 3 años que estuvo en esta universidad de Southeastern Oklahoma State. En la primera temporada, que es la 83-84, promedia 25 puntos, 13 rebotes. En la segunda promedia 25 puntos, 15 rebotes. Y en la tercera temporada, que es la previa al draft, promedia 24 puntos y 17 rebotes. Con respecto a esta cuestión que es realmente extraordinaria, ¿no? Y es que Rodman crece 20 centímetros en un año, o sea, una auténtica barbaridad, algo absolutamente paranormal, o sea, algo tremendo, algo que le sucedió, por ejemplo, a Scottie Pippen, también, no sé exactamente cuántos centímetros fueron, pero fue una auténtica barbaridad, fue algo muy llamativo, y le pasó lo mismo que a Pippen, en el sentido de que los dos crecieron mucho en muy poco espacio de tiempo, y aparte de eso, pues les sirvió, o esa cuestión les sirvió también para formarse primero como bases. Los dos empezaron jugando como bases para luego pues terminar adaptándose a posiciones que iban más acordes a su altura. Pippen, digamos que siguió manteniendo un manejo de balón realmente espectacular, y Rodman, es verdad que luego no era un excelente manejador de balón ni por supuesto un driblador, pero Rodman era un tipo que tenía una visión de juego magnífica y realmente pues pasaba muy bien el balón. Lo draftearon los Detroit Pistons a Dennis Rodman. Hay que decir con respecto a esto que fue un número 27 del draft Rodman, y que Detroit en ese draft de 1986 yo creo que hubo un punto de inflexión realmente maravilloso, puesto que elige a dos jugadores atléticos maravillosos. Uno lo sabrían con el tiempo, que era el protagonista de este cestacuentos de hoy, Dennis Rodman, que se convirtió pues en lo que todos ya sabéis, pero el que realmente destacaba era el otro jugador al que draftearon, que era John Salley, la araña. John Salley, que por cierto, hablando de curiosidades, cuando a John Salley le preguntaron que por qué le llamaban la araña, y siempre se decía que era por sus largos brazos y su forma además de colocarse en defensa y tal, pues él reconoció que era por un tatuaje que tenía. Y entonces cuando le preguntó el periodista dónde estaba ese tatuaje,
pues Sally le dijo que eso era para... Ese tatuaje no le podía ver todo el mundo. Solo, según dijo él, las privilegiadas. Bueno, ¿qué pasó? Que los dos jóvenes pues hicieron muy buenas migas. John Salley y Dennis Rodman se hicieron íntimos amigos y, bueno, pues digamos que prácticamente no conocieron el día en su etapa, allí en su primer año, en sus primeros meses en Detroit. Muchos viajes, supongo también fuera de Detroit, porque Detroit no debe de tener mucho ambiente, ¿no? Pero bueno, es una ciudad, ya sabéis, muy industrial. Y bueno, pues estos dos, pues digamos que se buscaban la fiesta donde fuera menester, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué punto estaban Dennis Rodman y John Salley? ¿Y en qué punto estaban los Pistons de Detroit? Bueno, John Salley y Dennis Rodman, digamos que estaban viviendo, flotando en el sueño de cualquier chaval que le guste el baloncesto allí en Estados Unidos, que es llegar a la NBA. Ellos lo habían conseguido. Tenían muchísimo dinero. Ese draft del año 86, por cierto, próximamente lo traeremos aquí al Cesta Cuentos, porque es el draft con las historias más turbias de toda la historia. O sea, realmente estamos hablando de jugadores con problemas de drogas, estamos hablando de jugadores con temas con la justicia y, desgraciadamente, también estamos hablando del draft del fallecimiento de Len Bias, ese hombre que iba a cambiar la historia, seguramente, ¿no? De los 90. Esa lamentable historia de Len Bias, esa desgracia absoluta que provocó que los Celtics, por ejemplo, pues estuvieran 10 años prácticamente o 15 para reconstruirse medianamente bien. Porque digamos que toda la inversión que hizo Boston era en este hombre, en Len Bias, que era un auténtico crack. Podéis verle en vídeos, en YouTube mismamente, en duelos con Jordan, vamos, apoteósicos. Fue el draft de Brad Doherty, que fue el número 1, y que luego fue un jugador que también se tuvo que retirar prematuramente por las lesiones. Chris Washburn, en fin. Hablaremos de ese draft aquí en el Cestacuentos, pero ya os digo, o sea, estos chicos jóvenes llegaban allí a la NBA y evidentemente, pues cuando llegas allí, pues te crees que el mundo es tuyo, y eso es lo que les pasó a estos dos. ¿En qué punto estaba Detroit? Pues Detroit era un equipo que estaba ya en otra onda. Detroit era un equipo que había sido un equipo muy duro en playoff, pero siempre acababa cayendo, casi siempre contra Boston. No terminaban de clasificarse de una segunda ronda. De hecho, en el año 86 hubo un tema en el que Isaiah Thomas estuvo a punto de retirarse porque estaba muy frustrado con los malos resultados de su equipo, y tuvo ahí un contacto con Bobby Knight. Bobby Knight parece que le convenció. Y Rodman y Salley, pues digamos que estaban a otra cosa. Ellos estaban a sus fiestas y a sus chupitos y a sus juergas nocturnas día tras día. ¿Qué sucede? Pues que Detroit ese verano, había fichado a Adrian Dantley, procedente de Utah. Lo habían cambiado por Kelly Tripucka. Kelly Tripucka era un gran anotador de la época, pero digamos que en su etapa en Detroit había tenido problemas de lesiones, un tobillo, se decía que se había alargado más tiempo del necesario la lesión. Total, que al final lo traspasaron, recibieron a Adrian Dantley, que había sido varios años el máximo anotador de la liga con Utah, y Dantley pues llegó a Detroit. Dantley, hay que decir que yo creo que encajó como un guante, o sea, fue un jugador que supo adaptarse perfectamente a donde llegaba. Supo ser un jugador de equipo, Dantley, y yo creo que esa fue un punto de inflexión claro, de que, oye, nos ha llegado aquí un tío que metía 28, 30 puntos por partido y es capaz de venir y promediar 20 sin problema. ¿Qué sucede? Pues que Salley y Rodman, la verdad es que Rodman ya sorprendió desde el principio, Jugaba poco, pero cuando jugaba ya sabemos que es un tipo con una intensidad tremenda en cada jugada. Y Rodman estaba llamando la atención. Pero claro, Salley era un número 11 del draft
y estaba decepcionando. Sally había formado un dúo magnífico en la Universidad de Georgia Tech con Mark Price, que también llegó a este draft. Este draft, ya os digo, que tiene como curiosidades, que los jugadores que no estaban llamados a ser estrellas fueron los que terminaron siendo grandes estrellas, y los que apuntaban a grandes estrellas, pues muchos de ellos terminaron estrellados, ¿no? Pues John Salley podemos decir que era un jugador que terminó un poco estrellado. Si veis imágenes de Salley en la Universidad de Georgia Tech, os fijaréis, o podréis ver los brazos tan largos que tenía y lo difícil que era anotar ante él. Pero yo creo que ahí se daban cuenta de que Salley estaba teniendo esos problemas, de que Salley era más pasota, le gustaba mucho contar chistes, le gustaba mucho la broma. Y donde yo creo que los Pistons veían que había un tipo que les podía cambiar todo, pues era Dennis Rodman. ¿Y qué sucedió en un entrenamiento? Pues que al término del entrenamiento, cuando se iban al vestuario, Isaiah Thomas, que era la estrella de esos Pistons, de esos míticos, que ya empezaban a ser los Bad Boys, ya había llegado Ricky Mahorn, había llegado Dantry, bueno, estaban todos los demás, el microondas, Lightyear y tal. Isaiah Thomas le dijo a Dennis, espera un poco. Terminó el entrenamiento y cuando todos se retiraron, Dennis pues se acercó a Isaiah Thomas y le dijo, Isaiah, ¿qué quieres? Tal. Isaiah Thomas de repente se revuelve, le coge del cuello y comienza a zarandearle. Y entonces Thomas le dice a Dennis, quiero ser campeón de la NBA. Y tú y Salley me lo estáis poniendo difícil. Creo que con esta base podemos ser campeones. Y quiero que te pongas las pilas. Que te dediques a jugar a baloncesto. Que dejéis las salidas nocturnas. Quiero ser campeón. Y Rodman eso, pues se lo tomó como un reto personal. Él, de hecho, siempre ha reconocido que aquel gesto de Thomas pues le dio una motivación especial. Esa primera temporada Rodman promedió 6 puntos y medio por partido y la verdad es que hay que decir que sorprendió, ya os digo, sobre todo eso, 4 rebotes promedió, y una cosa que llamó muchísimo la atención era su intensidad defensiva. Entonces casi a cada minuto Rodman destacaba por esa cuestión. O sea, cada vez que salía era capaz de defender al que se le pusiera por delante. Defendió a Larry Bird, defendió a Magic, defendió a todo el mundo. Y luego además tuvo una figura que yo creo que le ayudó muchísimo, que fue la de Chuck Daly. ¿Qué pasa? Que al año siguiente, Detroit ya, ese año 87, la eliminatoria contra los Boston Celtics es la mítica del robo de Larry Bird. Que todos recordaréis. Un partido que tenía prácticamente ganado Detroit. De hecho, los jugadores en el banquillo lo están prácticamente celebrando. Y nadie contaba con que el rubio de Friends League estaba enfrente y robó un balón, además al propio Thomas, mítico. O sea, ese robo fue absolutamente memorable. Ese verano, yo creo que en Detroit había muchos. Hay que decir que en ese verano de 1987, por cierto, con respecto a los Celtics, los Pistons, tiempo después, ya retirados los jugadores, Thomas, el propio Rodman, Lightyear, decían que odiaban a Boston. O sea, que era una cuestión de odio, era una cuestión de llegar a la ciudad y ya, vamos, provocarle sarpullidos. Hay que tener en cuenta que Boston elimina a Thomas en el 85, le eliminan en el 86, le eliminan en el 87. O sea, Thomas, digamos que sufrió con Larry Bird y con los Celtics lo mismo que le hicieron ellos sufrir a Michael Jordan tiempo después, ¿no? Pues hubo unas declaraciones aquí, unas declaraciones en las cuales dijo Dennis Rodman aquello de... Dijo Thomas, perdón, aquello de si Larry Bird fuera negro sería un jugador más, ¿no? Aquella que dio lugar a una rueda de prensa que fue una comedia realmente, donde yo creo que quedó como cagancho en Almagro el señor Thomas, y donde Larry Bird pues quedó como solía quedar siempre, de pie y al final pues riéndose un poquito de lo que estaban sufriendo
los Pistons, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, los Celtics eran más viejos. El año 88 ya no tenían por ejemplo, a Bill Walton, no tenían a varios jugadores, hicieron fichajes más veteranos y Detroit era el equipo que venía para arriba. Detroit consigue llegar a la final de esa temporada y el amigo Dennis Rodman, que ya por supuesto jugaba más minutos, aquí sube sus estadísticas a 11 puntos y 8 rebotes por partido. Ya aquí ya se veía claramente que el jugador pues iba para arriba. Detroit pierde esa final 4-3 ante los Lakers, que es una final maravillosa, donde Thomas se sale en un partido donde tiene mal el tobillo y tal. Y bueno, ¿qué pasa después? Pues que en el año 89 ya por fin los Pistons de Detroit se proclaman campeones. En esa temporada 88-89, Rodman promedia 9 puntos y 9,4 rebotes por partido. Y Rodman es decisivo porque en esa temporada 88-89 empieza a encargarse ya de las estrellas claramente. De hecho, a los Bulls, que les hacían pasar las de Caín realmente, pues Rodman, yo creo que había momentos en los que directamente tenía asustado, acongojado a Scottie Pippen, sobre todo en estos años 88, 89, 90. Y luego a Jordan, pues es que claro, le daban, ¿os acordáis de los Jordan Rules? Pues los Pistons consiguen su anillo, derrotando a unos mermados Lakers por 4-0. Se consumaba la venganza. Hay que decir que se lesionó Magic, creo que también Worthy estuvo lesionado. O sea, tuvieron lesionado a prácticamente todo el equipo los Lakers y con eso pues los Pistons pues lo aprovecharon. Era un equipo, los Pistons eran tiburón, o sea, olían la sangre y no reparaban en atenciones. Esa temporada había llegado Marc Aguirre y tal. Al año siguiente, Detroit vuelve a ser campeón otra vez, pero este año ya para Rodman es tremendo, porque en la 89-90, Rodman, fijaos que las estadísticas eran de 8 puntos y 9 rebotes, pero esa temporada, amigo mío, fue elegido mejor defensor del año, lo sería también en la temporada siguiente, y fue All-Star. Un jugador que para mí debería haber sido más veces All-Star, lo fue aquí, fue All-Star, debutó además en All-Star con su íntimo enemigo Scottie Pippen, también debutó Reggie Miller, hubo varios jugadores que debutaron en este All-Star, no recuerdo, ya hablo de memoria, no recuerdo si AC Green también, hubo varios que debutaron. Y Detroit ganó este año 4-1 la final ante los Portland Trail Blazers. ¿Qué sucede? Que ya la temporada siguiente el señor Jordan se despertó y a pesar de que Rodman fue elegido el mejor defensor de la liga, pues Jordan digamos que les vacunó y se consumó la venganza definitiva ganando 4-0 a los Pistons y mandándolos para casa con aquella imagen lamentable de los Bad Boys yéndose de la cancha sin felicitar al equipo que les había eliminado. Rodman fue elegido el mejor jugador del año. La temporada 91-92 fue una temporada en la que Rodman hizo algunas bestialidades tremendas, como por ejemplo un partido de 30 rebotes contra los Pacers. Había muchos problemas en el equipo, era un equipo en el que ya no estaban varios jugadores, los que quedaban eran ya muy veteranos, había llegado Orlando Bullrich, había llegado Darrell Walker, no estaba ya en microondas, no estaba, creo que Marc Aguirre sí que está, pero sale a final de temporada, luego había muchos rumores de que Chuck Daly iba a abandonar el equipo y digamos que se atisbaba como que la cosa podía llegar a su fin. Esa temporada juegan en playoff contra los Knicks en primera ronda, pierden 3-2, una eliminatoria con 5 partidos que son auténticas guerras, donde hay golpes por todos los lados. Los Knicks era el primer año de Pat Riley, ficharon a Xavier McDaniel, estaba por ahí por ejemplo un mítico de la Liga CB, James Donaldson, el británico, estaban los Knicks.
Y fue una eliminatoria en la que claramente los Knicks pues dijeron, vamos a jugar contra los Bad Boys a dar palos, a dar cera, y es básicamente lo que hicieron. Llevar la eliminatoria, esa eliminatoria, si podéis verla, si podéis ver partidos de esa eliminatoria, vedlos si os gusta el baloncesto de hormigón, de cemento, porque es tremendo, los golpes que hay, todo cómo se lucha por cada balón, es realmente tremendo. Termina la temporada, va a comenzar la temporada 92-93, pero va a comenzar la temporada sin el que era el padre deportivo de Dennis Rodman. Y es que Chuck Daly, después de todos estos exitosos años, se puede decir prácticamente que Daly pues vio crecer a todos estos Pistons, y que incluso él mismo creció, porque Daly venía de experiencias no muy buenas y no demasiado triunfales en equipos como Cleveland, donde había sido asistente. Creo que fue asistente, y ahí sí que vivió una época buena, en Filadelfia, porque creo que él era asistente el año del campeonato de los Sixers, de la temporada 82-83. Pero Daly pues ya veía evidentemente que esto pues entraba en un ocaso tremendo. Isaiah Thomas se sabía que si no se retiraba al final de esa temporada sería al final de la siguiente. Hubo muchos problemas de entrenador para sustituir a Daly, porque Daly decide irse a New Jersey Nets, que era un equipo que en aquella época tenía a Drazen Petrovic, a Kenny Anderson y sobre todo Derrick Coleman, ese jugador que era un talento absoluto, pero que se decía que era un tipo tremendamente conflictivo. Chuck Daly quiso probar suerte en un nuevo proyecto en New Jersey, que ya sabemos que aunque el equipo se metía en playoffs, pues no terminó muy allá. Y de hecho, años después, fijaos que Daly tuvo que lidiar aquí con los Bad Boys, con el amigo Rodman y con varios, con Live Beard, con Thomas, y él dijo que el único jugador con el que él no había podido nunca, que nunca pudo con él, fue con Derrick Coleman. Esto afectó tremendamente a Dennis Rodman. Él dice que mentalmente era como si hubiera perdido a su padre otra vez, que fue algo realmente espantoso lo que tuvo que vivir ese tiempo cuando se enteró de que Daly se iba. Y lo que sí que reconoció Rodman es que esa temporada jugó tremendamente furioso. Era una temporada de pura furia suya. Hasta el punto de que la temporada 92-93, que fue una temporada malísima para Detroit, pues el amigo Rodman promedia 18 rebotes por partido, que los había promediado ya la temporada pasada, pero si veis partidos de esta temporada 92-93, veréis con qué furia juega. O sea, cómo va por todos los balones, cómo lucha por todo, tremendo. Por cierto, Dennis Rodman, que declaró tiempo después que él aprendió a coger la posición en los rebotes y todo esto, de ver partidos de su admirado, en eso coincidimos, Moses Malone, que para mí, el gran Moisés, pues uno de los personajes más legendarios de la historia. Ahí es donde tiene lugar la historia con la que comenzamos este capítulo de Cestacuentos. Ese parking, y dentro de ese parking, en el coche, Dennis Rodman, pues con un rifle, pues contemplando la posibilidad de suicidarse. Así de triste y así de lamentable, ¿no? Realmente, pues, claro, una persona que llegue a tener esa idea, pues, tremendo, ¿no? No nos lo podemos imaginar. Rodman lo estaba pasando realmente mal. Todo el mundo que lo conocía en esa época dice que estaba realmente muy afectado por la marcha de Chuck Daly. Ya decimos que la personalidad de Rodman, yo creo que Rodman es un tipo muy fiel a los suyos, y yo creo que el hecho de que él ya como niño sufriera el abandono y todo esto, pues el tener una figura como la de Chuck Daly a él le ayudó a centrarse, como tiempo después veremos que le sucedió con otro hombre que le supo entender perfectamente. Aquí además los Pistons toman una decisión realmente rara, y es en lugar de intentar fichar un entrenador pues con cierto bagaje, ¿no? Teniendo en cuenta que iba a entrenar a gente pues como
Thomas, Dumas, Leinbier, Rodman, pues lo que hacen es elegir de entrenador a Rothstein, ¿no? Que en ese momento pues Rothstein había tenido una experiencia muy mala, por cierto, en Miami, cuando Miami pues digamos que llega a la liga en el año 88. No tenía prácticamente experiencia y Rodman de hecho llegó a declarar que no respetaba a un entrenador que no tenía ningún bagaje y que no le entendía, ¿no? Además siempre se habló de un carácter bastante totalitario del amigo Rothstein. Total que termina la temporada 92-93, una temporada brutal de Dennis Rodman con esos 18 rebotes de media por partido, pero donde se sabía que iban a cambiar cosas, porque evidentemente pues el feeling ya con la franquicia no era muy allá, había muchos problemas. Detroit tenía para ese año 93 2 selecciones de primera ronda, ya se hablaba mucho de reconstrucción. Total que pues los Pistons en los despachos, creo que todavía estaba por ahí el amigo McCloskey, se deciden a traspasar a Dennis Rodman y mandarlo a San Antonio Spurs a cambio del que era pues el escudero de lujo de David Robinson en ese equipo, Sean Elliott. Dennis Rodman se va, que por cierto, un tipo con pura furia como Rodman, y otro, un hombre tranquilo como Sean Elliott, llegaba a Detroit. Hay que decir que antes no hemos comentado de Dennis Rodman, que él en esta época, pese a, por supuesto, pues toda esta violencia en el juego, porque hay que decir que Rodman era un tipo muy duro, llegaba al límite prácticamente en cada jugada, era un tipo muy serio, era un jugador pues que tenía la fama intenso, pero no era lo que luego, a partir de aquí, donde él dijo eso de cuando tuvo ese intento de suicidio, en el que él, por cierto, reconoció que es que se quedó dormido, ¿no? Él lo que comentaba tenía que matar al impostor. Pues en este verano del año 93, Rodman cambia absolutamente, ve una película, como él mismo declaró, que era Demolition Man, una película magnífica, que aquí en el canal, ya sabéis, aquí en Tan Lejos Tan Cerca, pues traeremos evidentemente esta película, porque nosotros somos de esa época, que es esa película con Wesley Snipes y Sylvester Stallone. Pues Wesley Snipes ahí tiene un pelo rubio llamativo, nombre de raza negra, el pelo rubio, y se presenta al campus de pretemporada de Dennis Rodman con ese mismo look, con el pelo rubio. Lo que pasa que Rodman pues se presenta con la cresta, o sea, era un mohawk, ¿no? un pelo un estilo de peinado moicano que era todavía más llamativo. Entonces, claro, cuando Rodman aparece así, pues llama la atención de todo el mundo, ¿no? Aparece con ese número 10 ahí en San Antonio, en esta temporada 93-94. Yo me acuerdo un programa de NBA Acción. Se emitió esa temporada 93-94. El primer partido que ofrece la 2 de televisión española es un Charlotte Hornets Chicago Bulls. En los Hornets estaba Alonso Mourning, Larry Johnson, Johnny Newman, tenía un equipazo, y en Chicago fue el año de la retirada de Jordan. De hecho, ese partido, el hombre que juega de titular sustituyendo, por decirlo de alguna manera, a Michael Jordan, era Pete Myers. Ese partido, que es un partidazo, por cierto, y que acaba resolviéndose en la prórroga con victoria de Chicago, pues durante la retransmisión, Esteban Gómez, que fue el narrador de ese partido, no estaba en ese momento, en ese partido no estuvo Ramón Trecet, Esteban Gómez ya nos anunciaba a lo largo de la retransmisión que nos íbamos a sorprender con el aspecto de Dennis Rodman. Iban a ofrecer NBA Acción a continuación del partido, y que nos iba a sorprender pues el aspecto y el nuevo look de Dennis Rodman. Además, creo que ese fue el año, eso sí que lo estoy hablando de memoria totalmente, pero creo que fue el año de inauguración del Alamo Dome en San Antonio. O sea que el Alamo pues se inauguró con rayos y centellas, realmente esa temporada. Y cuando vimos las imágenes en NBA Acción de Dennis Rodman con el pelo rubio y tal, pues yo me acuerdo al día siguiente en el cole, que lo comentábamos todos, porque los chavales pues nos gustaba mucho la NBA a todos prácticamente,
y lo comentamos al día siguiente. Esa temporada Rodman promedió 4 puntos por partido, pero es que el amigo se fue a 17 rebotes por partido. Hubo muchos problemas. Rodman estuvo en San Antonio 2 temporadas, la 93-94 y la 94-95. En la 94-95 promedia 7 puntos y 16,8 rebotes por partido. Que es que se ríe uno porque es una auténtica animalada. Y hay que decir que Rodman tuvo una relación malísima, pero muy mala, con el entrenador en esa temporada en San Antonio, que era Bob Hill. San Antonio era una franquicia que tenía fama en aquellos años de que era un equipo que hacía muy buenas temporadas regulares, pero que luego en playoff pues era un equipo como que le costaba aquello, ¿no? Como que era incapaz de mantener el nivel. Estamos hablando de un equipo de más de 60 victorias en temporada regular, en esos mitad de los años 90, y que luego en playoff caía siempre. Aquí con Rodman le pasó lo mismo, pero es que Rodman ya más no podía hacer. O sea, Rodman cogía 18 rebotes, Robinson fue el máximo anotador de la temporada uno de estos años. Rodman, cuando llegó a San Antonio, además fue muy claro. Dijo, yo voy a coger los rebotes y Robinson que se encargue de anotar. Robinson se encargó de anotar, Rodman se encargó de coger rebotes, pero el problema estaba clarísimo, que era la relación que había, por ejemplo, pues de Rodman con Bob Hill, con el entrenador. Bob Hill no soportaba a Dennis Rodman, y hay dos hechos que son realmente uno de ellos sería de Misterios sin resolver o de Expediente X, que fue un viaje que hizo San Antonio, sancionó a Dennis Rodman. Le había sancionado antes, Rodman luego se enfadó, se quedó dormido, no sé qué problema hubo. El caso es que el avión salió de San Antonio, había jugado San Antonio en casa, o sea, Rodman había jugado ese partido. Luego al día siguiente, Rodman se supone que seguía en San Antonio, pierde el avión, y cuando el equipo llega a la ciudad donde tenían que jugar, pues se encuentran que de repente en la sala de entrenamiento estaba el amigo Rodman, que nadie sabe cómo narices había llegado antes que el equipo allí. O sea, ya sabéis que en Estados Unidos los desplazamientos son en avión, o sea, que no hay forma de... O sea, tremendo realmente. Y otro hecho tremendo que le sucedió a Rodman con Bob Hill fue un partido en el que ya decimos que la relación era absolutamente imposible. Bob Hill era un hombre pues de otra época, además era un tipo tremendamente severo, era muy de lo que luego supimos, por ejemplo, de PJ Carlesimo, ¿no? Estos entrenadores, los Van Gundy, sobre todo Jeff, entrenadores que son muy, muy duros, muy estrictos. Entonces, en uno de los partidos que está jugando San Antonio en casa, pues de repente el público empieza a pedir a Dennis, porque Dennis no salía a la cancha. Y es que Bob Hill decide, cuando se estaba jugando el partido, cuando estaba por decidir todo, que Rodman no juega, por una decisión personal, una decisión del entrenador. El público empieza a gritar, Dennis, 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 y en ese momento, con un pintalabios, Dennis Rodman escribe en una toalla, el entrenador no me deja jugar. Y esa toalla se la enseña al público, que claro, pues se enciende mucho más. Y Rodman luego criticó el carácter frío de Robinson. Bueno, realmente de esta relación pues hay que decir que no hay nada destacable. Ya os digo que las temporadas regulares, si hubiera sido por temporadas regulares, brutal. O sea, los 2 años tremendos del amigo Rodman, pero luego en playoff pues estaban los Rockets de Olajuwon, que hay las imágenes de donde Olajuwon bailando pues les elimina. Una eliminatoria loquísima, por cierto, la del año 95, que para mí, si no son los mejores playoffs de la historia, pues cerca le andan, ¿no? Una eliminatoria en la que los dos, Houston, si recordaréis, remontó todo lo remontable, partieron como séptimos. Bueno, pues aquí Houston gana los 2 partidos primeros en San Antonio, que San Antonio tenía la ventaja de campo, y luego pierde los 2 siguientes en Houston. Empate a 2 y al final Houston pues elimina 4-2 a San Antonio. Termina la temporada, una temporada llena de críticas. Robinson ya no quería jugar con Rodman.
Rodman ya estaba hablando de todo el mundo, él no quería seguir jugando con esos sin sangre, como él decía. Y en verano se gestiona una de las operaciones que cambiaría la liga para los próximos años. Y es que si nos vamos a los playoffs del año 95, donde Orlando se mide a Chicago, en Chicago había vuelto su majestad, Mr. Aire, Dennis Rodman, Michael Jordan, había vuelto a la liga. Chicago volvería otra vez a reverdecer los laureles, a volver a ganar campeonatos y a ser otra vez el equipo absolutamente arrollador que había sido solo 2 años antes. Pues enfrente de Chicago, en esos playoffs, se encontraba un viejo Bull, Horace Grant. Horace Grant, que ese verano del 94 había firmado con los Magic. Los Magic no solo eliminan a Chicago 4-2, sino que Horace Grant, que termina la eliminatoria siendo elevado por sus compañeros, llevado en volandas, se sale. O sea, yo os digo que el Horace Grant ofensivo, yo el más espectacular que he visto fue en los playoffs del 95. O sea, fue tremendo, anotaba de todas las posiciones, cogía todos los rebotes, tremendo. Chicago tenía un problema, Chicago necesitaba un ala pivot, necesitaba juego interior. Phil Jackson había probado cosas como poner a B.J. Armstrong, Jordan, Pippen, Kukoc, muchos minutos juntos, luego el pivot, el típico armario que ponía siempre Phil Jackson, que en esta temporada era Luke Longley, pero con eso pues daba la sensación de que no iba a ser suficiente. Y hay que tener en cuenta que jugar en Chicago era muy difícil, porque estaba el triángulo ofensivo, ahí no partían peras, y era, según declaró el que fuera máximo rebotador de la liga años después, Jason Williams, que estuvo a prueba con los Bulls un verano, él dijo que aquello, pues que él fue incapaz de aprenderse ni 2 páginas, porque era un libro, pues debía ser un tocho espectacular, ¿no? Como el Quijote, pero vamos, elevado a 4, o sea, debía ser un libro tremendo del amigo Winter. Y claro, ¿a quién fichas? Porque claro, Horace Grant, que no era precisamente un gran anotador, te había destrozado en los playoffs. Pero es que tenías enfrente a Karl Malone, tenías a Charles Barkley, tenías a Shawn Kemp, era la época de los pivots. Estaba Shaquille O'Neal, estaba David Robinson, Alonzo Mourning, Mutombo Ewing. Estaban los Knicks, que era un equipo tremendamente físico, que además tenía por dentro, pues, Ewing, Anthony Mason, Charles Oakley, Charles Smith, en fin. ¿Qué haces? Porque realmente había que añadir al triángulo ofensivo toda esta suerte de mega cracks que había en la liga en ese momento jugando por dentro. Bueno, pues aquí se toma una gran decisión, que es la de ir a por Rodman. ¿Cómo consigue Chicago fichar a Dennis Rodman? Dennis Rodman, fijaos cuál era su valor de mercado en ese momento, que San Antonio se lo quería quitar de encima por lo que fuera, prácticamente. O sea, San Antonio, David Robinson ya había dicho que no quería seguir jugando con Rodman. O sea, era imposible. Luego se dijo en la prensa que sí, que Robinson había dicho que siguiera Rodman y tal. Bueno, esto parece ser que luego lo que quedó claro es que no. O sea, que no quería verlo ni en pintura. Entonces, Chicago, y para mí un genio que aquí vamos a reivindicar, porque creo que ha hecho operaciones espectaculares, Jerry Krause, es quien dice, bueno, San Antonio está buscando quitarse del medio a Rodman y nosotros nos tenemos que arriesgar aquí, porque es que, es que realmente enfrente nos vamos a encontrar todo esto y no hay nada en el mercado. Parece que llega a haber un intento la temporada anterior, viendo lo que se les venía con temas de juego interior y tal. En la temporada 93-94 hubo un intento de traspasar a Pippen, fijaos la gorda, por Shawn Kemp, y hubo llamadas de seguidores de Seattle a una radio de Seattle para que eso no se hiciera, para que no se hiciera ese traspaso, y se dice que aquello pues fue lo que al final no... Pero ya en la mente de los Bulls estaba el hecho de que tenían que ir a por algo dentro, porque es que no había nada, y casi a la desesperada. Sabían ya casi en el 94 que Grant
se iba a ir y ahora pues ¿qué fichamos? ¿Qué fichamos? Pues el hombre que en ese momento era más fácil de conseguir, que era Dennis Rodman. Un tipo que viene de vuelta de todo. O sea, claro, esto se lo consultan a Jordan y Jordan pues lo ve bien, porque al final Rodman las 2 temporadas anteriores venía de promediar 18 rebotes en San Antonio. Total, que se hace el traspaso por Will Perdue. Will Perdue, que es un pívot, pues que había un chiste en la NBA que vamos a contar aquí, que es de mal gusto, es un chiste negro, pero que se hizo muy famoso porque hay que decir que Perdue fue un número alto del draft. Pues en la temporada 89-90 o 90-91, cuando se hablaba de que Chicago necesitaba jugadores por dentro y tal, hubo un periodista que salió el nombre de Will Perdue. Hombre, pero tienen a Will Perdue, que es un número fue un número alto el draft del 88, Will Perdue. Y entonces se contaba, dice, ¿tú sabes cuál es? Este periodista dijo, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre Elvis Presley y Will Perdue? Dice que hay gente que dice que Elvis Presley sigue vivo. O sea que, como veis, Will Perdue era un tipo que estaba realmente pues en el pozo, ¿no? Realmente de rating, ¿no? De ranking de jugadores. Pero esa temporada, 94-95, con todos los problemas que había tenido Chicago, pues había hecho una buena temporada, se lo ofrecen a San Antonio y San Antonio pues ve bien esta posibilidad. Así que Rodman se reúne con los Bulls y se cuenta que en esa reunión que tiene con Jerry Krause, cuando le dice que si sabía que iba a jugar con el mejor jugador del mundo, Rodman se dice que le dice, ¿ah, sí? ¿Vuelve Magic a las canchas? O sea, fijaos el personaje. Y así es como llega Dennis Rodman a Chicago. ¿Qué pasa en el primer entrenamiento de Dennis Rodman con Pippen y Jordan? Fijaos la de guerras que habían tenido Pippen y Jordan en los enfrentamientos entre Detroit y Chicago. O sea, las faltas durísimas de Rodman a Pippen, hubo una, me acuerdo, que lo lanzó contra la grada. Las Jordan Rules, que consistían muchas veces en dejarle penetrar para allí darle lo más grande. Rodman le dio mucha cera a Jordan. Pero parece ser que lo que querían sobre todo era tenerle bien tranquilo, que estuviera bien, que estuviera a gusto, y él respondería. Y contaban después que les sorprendió muchísimo en el primer entrenamiento, en las ruedas de entrenamiento, cómo tiraban todos a canasta, y Rodman cuando cogía, Rodman se quedó con las manos atrás, con las manos para atrás mirando a los compañeros. Y entonces hay un momento donde le pregunta, pues no recuerdo si Jordan o quién fue el compañero, que por qué no tiraba a él a canasta, y él dijo que él estaba estudiando digamos, hacia dónde lanzaban sus compañeros y la forma que adquiría el balón cuando salía de sus manos. O sea, hasta ese punto de analítico llegaba Rodman, que además, como sabemos, era verdad, porque es que un tipo que era mucho más pequeño que los dinosaurios que había en la liga en esa época, pues les quitaba todos los rebotes. ¿Y cómo fue el primer año de Chicago con Rodman? Pues 72-10, récord histórico de la liga, y el amigo Rodman promedió 5 puntos y 14 rebotes por partido en temporada regular. Para mí, esa temporada, por cierto, Rodman debería de haber sido All-Star, no lo fue, increíblemente para mí, pero Chicago 72-10. Por cierto, Phil Jackson, cuando se reúne con Rodman, pues le dice aquello de, esto es una tribu india y tú eres el tipo de, tu papel va a ser el que va al contrario de los demás, pero que pertenece a la tribu, ¿no? Rodman siempre habló maravillas, por cierto, de Phil Jackson y de su capacidad para llevarlo, que no era fácil llevarlo a Rodman, Así que 72-10, y en playoff, ¿qué pasó? Pues que volvieron a enfrentarse a Orlando. En temporada regular, esa temporada Shaquille O'Neal se había perdido partidos. Hubo unas declaraciones de Phil Jackson la temporada anterior en la que dijo que él tenía 18 faltas para utilizar contra O'Neal, porque evidentemente Shaquille O'Neal era imparable. Pues hay un partido en el que O'Neal les está dando guerra, en el que les está metiendo todo, porque O'Neal era imparable absolutamente.
Y hay un tiempo muerto donde Jordan sugiere que por qué no se encarga Rodman de O'Neal. Phil Jackson, que siempre ha sido pues muy de, bueno, vamos a ver cómo sale, coloca a Rodman sobre O'Neal y en la primera jugada le puso la cabeza en el hombro, eso que hacía él, pierde el balón O'Neal y creo que en la segunda le pone un tapón, o sea, fue algo realmente tremendo. Y es que Rodman defendía a todo el mundo, defendió a Magic, defendió a O'Neal, defendió a Malone, defendió a Barkley, defendió a todo el mundo. Chicago se cargó en esa final de conferencia a Orlando y luego ganó el título, como todos sabéis, en la final ante Seattle con un magnífico Rodman, que recordaréis cómo sacó de quicio a Frank Brickowski, aquel pívot blanco que tenían los Sonics, muy veterano ya, y aquellas imágenes de Rodman mirándolo y bueno, total, que fueron campeones, se salieron del mapa y fue realmente pues un espectáculo ese primer año, ¿no? El segundo año, la temporada 96-97, pues Rodman se perdió bastantes partidos, jugó solo 55 en esa temporada 96-97, y hay que decir que tuvo un lío tremendo en Minnesota, donde un periodista llamado Eugene Amos, pues estaba a pie de cancha. Hay una jugada en la que Rodman se choca con él, le tira dos patadas, pero bueno, que no parecían así de primeras que fueran de una gravedad tremenda. Total que Amos denuncia a Dennis Rodman. A Dennis Rodman hay que decir que le cae una sanción de 11 partidos. Y al final, no hubo juicio y Rodman le ofreció, ojo al dato, $200.000 a Eugene Amos, que evidentemente los aceptó. $200.000. Me imagino que el amigo Amos, pues lo mismo se retiró una temporada, ¿no? Y bueno, pues Rodman tuvo esa sanción y aparte tuvo que pagar esta multa, o pagó este acuerdo al fotógrafo, a Eugene Amos, que bueno, pues se hizo famoso en la época, ¿no? Porque, bueno, pues las patadas y todo esto y tal. Rodman tuvo varios incidentes. Los enfrentamientos con Miami, por ejemplo, eran míticos, donde con Mullin le sacaba de quicio. Realmente fue aquel partido, si recordaréis, donde Mullin en los playoffs le dio a Pippen un codazo, le salió un huevo a Pippen, y luego al partido siguiente Jordan se negó a saludar a Mullin y le dijo que nadie que hiciera daño a su hermano merecía su respeto, o algo así, ¿no? Rodman sacaba de quicio a Mullin. Yo creo que Mullin, que era de mecha corta, lo pasaba mal realmente con Rodman. Esa fue la primera final contra Utah, la final, por ejemplo, del flu game de Jordan, donde juega con fiebre, vómitos y tal, y donde Rodman tiene un duelo espectacular con Karl Malone. Que luego la relación pues parece que no era mala entre Rodman y Malone. Y nos vamos a la temporada 97-98, la última temporada de Rodman en Chicago. Hay un programa aquí en el canal nuestro donde hablamos de los Bulls, donde hablamos del documental de las Dance. Ahí comentamos mucho de esa temporada, de cosas que pasan y tal. Chicago vuelve a ganar otra vez el título, la última canasta de Jordan, realmente tremendo todo. Para mí esa temporada, sobre todo al final de la temporada, yo a Rodman le veo un poquito, no sé, no le veo bien. En la final no me gustó nada, tuvo muchísimos problemas. Esa fue la temporada, por ejemplo, donde se casó con Carmen Electra. La boda, por cierto, más corta, yo creo, de la historia. Recordemos que los dos reconocieron que sí estaban borrachos. Fue Jordan a buscarlo, además, a Las Vegas, cuando se casó allí. Pero esa temporada hay que decir que Rodman, yo creo que también acusó, Rodman era un tío ya veterano, este año tenía 37 años, yo creo que acusó el hecho de tener que jugar, de aportar más en ataque. Esta temporada 97-98 en realidad no anota prácticamente nada, porque promedia pues 4 puntos, 15 rebotes, eso sí, pero hay que decir que él, yo creo que llega al playoff fundido porque tuvo que jugar más minutos. Pippen, recordemos que fue el año que tuvo la lesión de rodilla, que se perdió un montón de partidos al principio,
Y yo creo que Rodman llegó a playoff mal. De hecho, la eliminatoria contra Indiana Pacers, contra los Davis, contra Dale Davis y Antonio Davis, lo pasa fatal Rodman, y los Bulls están a punto de hincar la rodilla en esa pedazo de eliminatoria del año 98 contra los Pacers, donde acaban ganando 4-3 los Bulls. Pero ya digo, no vi a Rodman bien, y luego en la final, yo para mí lo que hace Jordan es un milagro. O sea, no ya el tiro final que es poesía, sino el ganar el título con un equipo que estaba claramente tocado. Termina la temporada y ya sabéis todo lo que pasó con el Last Dance, ¿no? Ahí terminó la historia de estos míticos Bulls de Chicago, con un Dennis Rodman que en las 3 temporadas pues fue campeón, en las 3 temporadas en Chicago. En la primera, la 95-96, promedia 5 puntos y 14,9 rebotes. En la 96-97 promedia 5,7 puntos y 16,1 rebotes. Y en la tercera, 97-98, promedia 4 puntos y 15 rebotes. Al final de la temporada, como ya sabéis, pues Chicago decide romperlo todo. Se pone nervioso Jerry Krause, o no sé lo que sucede ahí. Pippen firma por Houston, Jordan se retira, se elige de entrenador, un entrenador que luego pues se demostró que no, como era Tim Floyd. Total que Rodman al final pues sale de Chicago, sale, digamos, mal. En mitad de temporada hay una rueda de prensa de Dennis Rodman donde llorando pues habla sobre que no se ha sentido reconocido nunca en su carrera. En fin, pasan muchas cosas esa temporada en Last Dance, y realmente pues os recomendamos el documental de Netflix y el programa que tenemos nosotros aquí también, por supuesto. Y luego ya pues hablemos de las 2 últimas temporadas de Rodman, que son la 98-99, donde juega 23 partidos con los Lakers. Ojo, 23 partidos, y llevaba tiempo que, retirado prácticamente, promedia 2 puntos y 11 rebotes. Ese año los Lakers caen contra Utah, creo recordar, o contra San Antonio. Creo que caen contra San Antonio, la 98-99, que luego sería campeón San Antonio. Y la temporada siguiente solo juega 12 partidos. Hay que decir que Rodman siempre ha estado bien de forma, porque es un tipo que yo creo, decía Andrés Montes aquello de que era una milonga, ¿no? Eso de que Rodman no se cuidaba, porque tenía un físico privilegiado. Y efectivamente, pues a ver, el tipo, yo le vi por ejemplo en Dallas, si veis vídeos, él solo juega 12 partidos en Dallas, pero el tipo vuelve y joder, se le ve bien, ¿eh? Bueno, pues en 12 partidos en Dallas promedia 2 puntos y 14,3 rebotes por partido. Los números totales de Rodman en su carrera: 7 puntos, 13 rebotes. Y luego pues podemos comentar, por ejemplo, que fue el mejor defensor del año en la temporada 90-91, que estuvo en el tercer equipo en la temporada 91-92 y 94-95, el mejor equipo defensivo estuvo en el 89, 90, 91, 92, 93, 95 y 96, y en el segundo mejor equipo en el año 94. Por cierto, de la última temporada de Dallas podemos decir que hay una anécdota buenísima. En un partido lanza su camiseta, además no recuerdo si fue su último partido, lanza su camiseta, en la grada empiezan a pelearse 2 aficionados y él lo que hace es subir y quitársela a los aficionados y volvérsela a poner, la camiseta. Es tremenda esa escena. Creo que además fue esa temporada 99-2000, no sé si es la primera, o yo creo que ya estaba Mark Cuban, pero vamos, al principio de llegar Mark Cuban. Algunas anécdotas, pues bueno, se habló de su relación con Madonna, donde supuestamente pues Madonna lo que quería era quedarse embarazada y no sé qué y tal. Luego se habló de mil historias también. Rodman siempre definió la vida como un donut. Rodman siempre decía que al final volvía siempre al lugar de partida. Hay una anécdota también. Él vivía cerca del Chicago Stadium y al United Center, perdón, y él llegó, no se presentaba a un entrenamiento, había nevado, pero bueno, vivía relativamente cerca. Entonces Phil Jackson decidió ir a su casa a ver si le había sucedido algo. Y cuando llegó allí, pues vio que había un montón de carátulas, pero que no había nada dentro. Realmente curioso, y que en lugar de cama había un colchón en el suelo, y en fin,
cosas realmente peculiares. Tony Kukoc declaró tiempo después que le preguntaron: oye, Tony, ¿cómo era Rodman? ¿Saliste con Rodman de fiesta? Y Kukoc dijo que solamente salió en una ocasión con Rodman de fiesta y que se pidió, eran 8 personas en un bar que estaba prácticamente vacío, y que Rodman pidió 30 chupitos o algo de eso y 10 cervezas y tal. Y entonces Kukoc le dijo que por qué pedía tanto, que no eran tantos allí. Y Rodman lo que le dijo es: hay que mantener abierto el bar. Muy bien, ¿no? Kukoc dijo que era un compañero muy especial, pero que siempre lo daba todo, que iba un poco a lo suyo, pero que no se metía con nadie. En la temporada 95-96, los Bulls fichan a otros 2 bad boys, viejos dinosaurios, John Salley, su viejo amigo de fiesta, y el Buda James Edwards, llegan a Chicago. Yo creo que es una operación magnífica para tener a Rodman tranquilo. Hay highlights de Rodman taponando a todo el mundo, taponando a Pippen, taponando a Jordan, taponando a Patrick Ewing, taponando a Larry Bird, a Magic Johnson, a David Robinson, a Olajuwon Wong, a John Stockton, a todo el mundo. Rodman ha sido el defensor por excelencia de la liga. Cuando les preguntaron a él y a Barkley, que eran 2 pues, de los más pendencieros de la liga, coincidieron en algo: ¿quién es el jugador más duro de la NBA? Los 2 dijeron que John Stockton y Jeff Hornacek eran los más duros y los más sucios de la liga. Rodman consideraba que los Pistons eran su familia. Dice que lo hacían todo juntos. Si uno iba a orinar, iban todos. Se dice que en una ocasión, después de un partido contra los Clippers, vieron el coche de Wayne Embry, que era el general manager de los Clippers, fuera. Uno decidió escupir y que luego pues todos escupieron el coche. Esas cosas que hacían los Pistons. Tenía muy buena relación con Ricky Mahone. Y a lo largo de los años, pues creo que la evolución de Rodman fue realmente la de un jugador que lo daba todo en la cancha, y que pasó de ser pues un chico muy intenso y tal, a ser probablemente el mejor defensor que ha habido en la liga, ¿eh? A debate. Oye, no sé qué opinaréis. Yo creo que para mí Pippen, Jordan y Rodman, yo creo que han sido los 3 mejores defensores que yo he visto. Así que, bueno, hay muchas cosas que se podrían contar de Rodman. Presentó su libro, por cierto, Tan malo como quiero ser, en el año 96, vestido de novia. Le preguntaron que por qué, y dijo por qué no. Él respondió por qué no. Ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. Ha sido un jugador único, auténtico. Creo que ha sido un buen compañero. Siempre han hablado bien de él. Fiel a esos entrenadores que digamos que le acogieron, que le tuvieron bajo su ala. Chuck Daly le llevó de una manera paternal. Phil Jackson le dejó hacer. Y luego él supo adaptarse a sus compañeros. Supo adaptarse a Thomas, a esos bad boys. Luego la excelencia. Jordan y Pippen. Supo lo que necesitaban y él supo dárselo. Horace Grant les había hecho un traje el año anterior de llegar. Horace Grant. Con Rodman, ni Shaquille O'Neal fue capaz ni de toser a estos Bulls. Dennis Rodman, cuando nos acordemos de él, acordémonos de que estuvo en 2 de los equipos más míticos de la historia: los Pistons, los Bad Boys y los Bulls del 72-10, los Bulls de Jordan. 2 dictaduras, una de finales de los 80 y otra durante todos los 90. Y este hombre ahí estaba. Fue elegido mejor defensor con ambos equipos. En unos con el pelo rubio y en otros con una imagen más sobria. Por cierto, con respecto a su mote del gusano, había 2 versiones. Una que había crecido mucho en poco tiempo, y otra se dice que era que cuando jugaba a los pinball se movía como un gusano, como una serpiente. Así que bueno, Dennis Rodman, gracias por haberlo disfrutado. Uno de esos jugadores que podemos decir a nuestros hijos: yo vi al loco del pelo a colores en directo. Yo me levantaba a las 2 de la mañana para ver a este tío. Cómo pasaba por encima de cualquiera. Uno de los más grandes de toda la historia hemos traído hoy aquí al Festacuentos.
Dennis de Menesh, Daniel el Travieso, Dennis Rodman, el Gusano, o como le llamaba el añorado Andrés Montes, Cruella de Vil. ¡Qué espanto! Cruella de Vil. Este ha sido el Festacuentos de hoy. Dennis Rodman. Un saludo a todos.